de Paz, Seguridad y Desarrollo, en sus tomos 11 y número 12, un trabajo que se ha venido realizando desde hace más ya de una década, y bueno, estamos muy contentos de presentar estos últimos resultados, y de la mano también justamente de nuestro querido doctor Emilio Hernández Salgado, que hoy nos puede acompañar, pero quien es el editor y director del seminario y de los proyectos de investigación de los cuales surgen estos libros. En primer lugar, para empezar, y las primeras palabras respecto a estas dos publicaciones, me da mucho gusto presentar a nuestra coordinadora, la maestra Valeria Cordera Alvarado, quien nos dará las primeras palabras. Pero no sin antes hablarles un poquito acerca de él. La maestra es doctorante actualmente de Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad. Maestra con excelencia académica en Administración de Negocios Internacionales por la Facultad de Contaduría y Administración, igualmente de la UNAM, y licenciada por Dirección Honorífica en Relaciones Internacionales por la Facultad y la misma universidad. Y actualmente es profesora de Licenciatura de la UNAM y también de la Universidad Iberoamericana. Ha sido secretaria técnica del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad y también trabajó en ProMéxico como líder de proyecto en la Unidad de Desarrollo Sectorial y como asesora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios de Empresario de ProMéxico. Sus líneas de investigación son la cooperación internacional, los derechos humanos y también los temas de los pueblos e identidades originarias y alternativas al desarrollo. Vale, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos tanto presencialmente como virtualmente. Estoy muy gustosa porque además estoy con amigos, con colegas ya desde hace muchos años, con mi querido César Daniel Diego Chimal, con José Joel Peña, que además de ser colegas fueron también estudiantes, en el caso de César Daniel, y mi profesor, mi querido profesor en Europa hace muchísimo tiempo, José Joel, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, qué decir de mi querido Marco Antonio Rivera, que nos acompaña como moderador, es decir, estamos de gala. Y claro que extrañamos a nuestro querido doctor Edmundo Hernández Vega, pero por cuestiones personales no nos pudo acompañar, pero les dejo el mensaje de que esto se hizo con mucho cariño y que vamos a seguir trabajando para ustedes y con ustedes también. Ahora, estos dos libros que hoy vamos a presentar tienen el sello del Seminario de Relaciones Internacionales, es decir, que se hicieron con una doble revisión a doble ciego y que también en este sentido se hicieron ya hace años, pero si ustedes los revisan, cada uno de los artículos pareciera como si se hubieran hecho hace poco tiempo, porque ustedes pueden ver el contenido y realmente nos sirve para hacer análisis actuales y coyunturales. También una cuestión que pueden ver en todos los tomos que componen esta gran serie de paz, seguridad y desarrollo es que son temas transversales, críticos, reflexivos y analíticos. Y es que todo el grupo de valiosos investigadores y también estudiosos de relaciones internacionales, pero también de otras disciplinas afines, porque esto es trans e interdisciplinario, siempre tratan de vigilar cómo es que se va a hacer todo, no solamente al instante, sino tiempo después. Entonces pareciera que están prediciendo un poco lo que va a ocurrir tiempo después y por eso es que es tan actual lo que se señala. De esta manera se logra una colección didáctica, dinámica, y yo creo que cuando uno lee estos libros puede tener un tema de estudio posterior. Podemos sacar nuevos temas y también investigar nuevas nociones conceptuales. Con esto se rompe un poco la especulación que se tiene sobre los conceptos y tratamos de abonar un poco a esta cadena que de pronto nos preocupa mucho en las ciencias sociales, que es el que los conceptos no se están entendiendo o se entienden solamente desde las escuelas anglosajonas. Entonces, queremos formar desde la Escuela Mexicana de Pensamiento Político y de Relaciones Internacionales a no solamente internacionalistas, sino también a otros profesionistas
y a personas que están viendo en nosotros un cajón para sus libreros, pero también para sus escritorios, para el día a día, porque no basta con leer las noticias, no basta con informarnos en la radio, porque a veces, no sé si les ha pasado, pero hay malas noticias o desinformación. Entonces, estos libros lo que nos permiten justo es encontrar aportaciones que sean realistas, sinceras y que podamos en ellas responder a propuestas del ejercicio profesional. También, voy a empezar nada más rápido por este Paz, Seguridad y Desarrollo 11. En este caso, son 11 artículos los que lo componen y de él les hablará un poquito más mi compañero José Joel. En este solo quiero comentar que vienen artículos tanto de cuestiones de sanidad y que eran muy importantes en el momento en que se estaban haciendo porque estábamos en medio de la pandemia, pero también vienen artículos grandiosos como el de mi compañero Marco, que es de los mercenarios. Vienen también cuestiones del ciberespacio, porque ya las pugnas y los conflictos no nada más se pelean dentro del espacio terrestre, sino también en el ciberespacio, y ahora con los ataques que se están vislumbrando, es importante tener una cibercultura y ver cómo las entidades y los actores internacionales se van multiplicando en este espacio. También la cultura de la paz, cómo llegar a esta cultura de la paz y quiénes son los que están proponiendo una cultura de la paz, para llegar entonces a las raíces de la islamofobia y ver cómo es que en estas raíces de la islamofobia en India, en ese caso tan particular, es que causa todavía un estereotipo y causa tantas malas impresiones la parte religiosa, y cómo es que se pueden romper esas barreras culturales religiosas en un sitio donde todavía las mujeres, por ejemplo, siguen siendo condenadas a muerte y donde siguen siendo atropellados derechos humanos. Después también vienen cuestiones de cambio climático, porque también es importante ver qué es lo que está pasando. Ahorita los compañeros y yo decíamos, hace mucho calor, y yo les decía, estamos en invierno todavía, no hemos pasado a primavera. ¿Y qué va a pasar cuando estemos en verano? Porque decían, es el invierno más caluroso que tenemos. Entonces, también aquí César Daniel Diego Chimal hace un ejercicio con seguridad, energía y cambio climático en México y de incompatibilidad o posibilidad, ¿no? Entonces, esto es riquísimo y él ya nos va a hablar ahorita más del tema. Qué está sucediendo aquí en México, para pasar a una cuestión más de garantía de pleno trabajo en México y cómo es que lo podemos satisfacer y si realmente podemos hablar de empleo, desempleo y qué es lo que falta para resarcir lo que está sucediendo. Después llegamos a otro artículo, aquí está mi querido colega Eric Damián Reyes, que habla sobre el capitalismo y el desarrollo en una lectura a través del pensamiento de Hannah Arendt. Y ahí él trata también sobre todas las raíces que existen desde el capitalismo y cómo es que el capitalismo como ideología y como modo de vida también irrumpe las cuestiones del día a día. Y en este pensamiento de Hannah Arendt encuentra una forma de vincular teoría y práctica, para llegar a un artículo invitado que es el del doctor Edmundo Hernández Vela, donde habla del Reglamento Sanitario Internacional, muy acorde a la pandemia del siglo XXI. En este de Paz, Seguridad y Desarrollo, en su versión número 12, podemos ver también ricos artículos. Aquí tenemos también a mi querido Marco, que habla de las dinámicas de la guerra y la privatización de la seguridad, de nuevo tratando de hacer hincapié en cómo el Estado ya no es el único actor imperante en las relaciones internacionales, sino que también el mercado y la seguridad privada se vuelve cada vez más imperiosa para entender las nuevas dinámicas en la securitización.
También Ángel Eduardo Rivera ve el deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente y ve si puede haber una guerra fría en el océano Ártico, si esto es posible o si no es posible, y cómo es que se podría generar esta guerra fría. El resurgimiento del nacionalismo blanco y las olas de violencia contra las minorías queda muy acorde con las próximas elecciones que se van a suscitar en Estados Unidos, y se ve la nostalgia que existe ante el terror del WASP. Y cómo es que las votaciones muchas veces se dan no tanto por un favoritismo hacia Trump, sino porque realmente piensan que los latinos y todas las personas migrantes que han llegado a Estados Unidos desfavorecen lo que ellos entienden por la blanquitud. De la mano, Diego Antonio Alcántara Casillas habla de cómo la industria latinoamericana es dependiente a todas las funciones del exterior y cómo es que estas funciones del exterior en realidad generan que sigamos siendo dependientes. Parecería que estuviéramos leyendo la teoría cepalina de Raúl Brecht, donde se hablaba del intercambio desigual de las cosas, y que aquí se está generando una relación entre el norte y el sur, pero que este norte y sur, centro, periferia, sigue siendo una cuestión que no acaba de desahogar bien las cosas, porque sigue siendo tristemente, lamentablemente, el detrimento para la periferia, porque las industrias siguen siendo las agro y no las industriales, entonces no vamos a tener las ganancias suficientes. Jennifer, que también nos acompaña el día de hoy, Mandujano y César Daniel Diego Chimay nos hablan sobre las aproximaciones sobre la política climática estadounidense frente a las conferencias de las partes de París. Y aquí ellos hacen una breve acercamiento sobre lo que puede ser una política climática de Estados Unidos frente a lo que en este caso se trata en una conferencia, y cómo es que en esta cercanía de la política climática estadounidense van a vislumbrarse ciertos puntos y ciertos aspectos en contraste con lo que se está tratando de manera internacional, qué es a lo que se están apegando y qué es a lo que no. El doctor Abdiel Hernández Mendoza, por su parte, habla de la geopolítica en el diseño de una política exterior mexicana autónoma, y dice que en realidad esta geopolítica es meramente tradicional, porque todavía no se puede hablar como tal de una geopolítica mexicana. Es muy difícil vislumbrar un esbozo real, porque aquellos que trataron de poner la huella, como Leopoldo González Aguayo, tristemente ya fallecieron. Entonces hay que darle una continuidad a través de nuevas manos, y eso es lo que aborda. José Coel ahorita nos va a hablar de su artículo, por eso no lo voy a tratar, y yo en este caso cierro con los análisis prospectivos sobre el comercio digital en México y cómo es que en realidad es bien complicado hablar de comercio electrónico en México, porque la mayoría seguimos sin saber ocupar realmente este comercio electrónico, porque hay vacíos legales y hay mucha desinformación en cuestión de la protección a los datos. Entonces, en estos vacíos nos pueden robar al momento de ingresar nuestra información, y podemos ser acreedores, en lugar de tener los productos o los servicios que queremos, a que también nos roben o nos puedan ocasionar una cuestión de falsificación de datos. Con esto se cierran los dos libros. Y pues quiero nada más comentar que yo estoy muy agradecida por todo lo que hace mi equipo del Departamento de Apoyo del Seminario. La verdad es que sin ellos no se lograrían estos brillantes y valiosos escritos. Son valerosos los esfuerzos que todo mi equipo hace, y realmente esto no solo es de este año, viene de muchos años atrás. Hoy que está Gaby allá atrás, le sonrío de verdad con mucho gusto, porque ella estuvo y ha estado siempre apoyándonos, y también aquí al equipo que hoy está. De verdad que sin ustedes y sin su entusiasmo de siempre, sin su compromiso, esto no sería posible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mario, por esta primera introducción, esta breve panorámica que nos ofrece sobre el contenido que viene. Solamente quisiera destacar justo que se trata de eso, de propuestas de trabajos colectivos y de propuestas propias, condiciones propias y con un trabajo detrás también bastante extenso. Entonces, para seguir escarbando un poquito de lo que tratan y de lo que contiene cada uno de estos tomos, el siguiente que al respecto va a ser el maestro César Daniel Uchman, colega, también de su tiempo profesor mío, que me da mucho gusto presentar en esta ocasión. César es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM, realizó sus estudios de posgrado en el programa de maestría en Estudios en Relaciones Internacionales de la misma institución, y actualmente también cursa una maestría en Relación del Cambio Climático y Biodiversidad. Es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y también resultó ganador en la edición 15ª del Premio Pensar a Contracorriente organizado por la Editorial de Ciencias Sociales de La Habana, en Cuba, en el año de 2018. Ha impartido cursos sobre legislación ambiental en el Senado de la República y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación se centran en el colapso bioclimático, el imperialismo estadounidense, América Latina, fuentes energéticas alternativas y también la movilidad urbana. César, adelante, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, a quienes el día de hoy nos acompañan tanto presencialmente como virtualmente. Les agradezco mucho que estén acá, que nos estén escuchando, que estén interesados en esta obra colectiva. Y por supuesto, antes de iniciar, me gustaría agradecer al doctor Hernández Vela por la oportunidad de siempre estar acá, de dialogar, de escribir, de darnos un espacio siempre para plasmar nuestras ideas. Y por supuesto a la maestra Valeria Vera, que siempre está ahí apoyándonos, siempre está ahí haciendo que todo pueda ir fluyendo poco a poco, y por supuesto al equipo que ella coordina, que sin duda alguna siempre son el motor, ayuda mucho tener siempre un equipo que está ahí presente, que ayuda a sacar mucho del trabajo que es necesario para finalmente obtener esto como un resultado que de alguna manera comprueba no solo un trabajo que tiene que ver con la escritura, sino un trabajo de reflexión que no se hace en lo individual. Entonces, muchas gracias por la invitación, la verdad es que me honra mucho estar acá. Yo, de alguna manera, lo que hoy tenía preparado, no solo es hablar un poco de mi capítulo, porque la verdad que toca hablar solo de mi capítulo, pero realmente es que de alguna manera quisiera como poner en contexto lo que de alguna forma pude ir como construyendo a través de la lectura de estas dos volúmenes que están presentes y que de alguna forma no solo es a partir de esto, sino que está desde hace ya varios años, desde hace ya varios volúmenes, con una constante reflexión. Entonces, atendiendo aquí, porque también si no me voy a ir y voy a empezar, ¿verdad? Yo me gustaría destacar tres aspectos que están acá en estas obras, ¿no? El primero de ellos, de alguna manera, me parece que es destacar que estos son trabajos de una constante reflexión y del trabajo de investigación y docencia que quienes participamos acá realizamos todos los días. En ellos, las y los colegas realizan una reflexión crítica y sustentada que nutre discusiones y que entonces permite continuar con procesos formativos, no solo de quienes de alguna manera participamos, sino incluso de con quienes dialogamos a partir de esa propia reflexión. Es por ello que me resulta muy necesario destacar la condición temporal, como ya decía Vale hace un momento, en la cual se centran estos artículos acá. Sin duda alguna, todos ellos vienen a atacar o a intentar definir problemas que consideramos como contemporáneos, como coyunturales, como condiciones que nos atañen, sobre todo entendiendo la complejidad, la movilidad, las condiciones que cada vez están presentes en nuestra realidad. Pero también es importante destacar que en todos estos análisis se recurre a una visión histórica, sustentada, construida y de alguna manera particularmente desarrollada a través de una fundamentación teórica, metodológica y conceptual que no solo atañe a conceptos nuevos, a situaciones nuevas, porque la realidad no se presenta como una generación espontánea, porque la realidad no ocurre como un vacío, la realidad en realidad se conforma a través de, como diría Brodel, de una larga duración y una condición que poco a poco va revolucionando hasta encontrar problemas contemporáneos. Y esa es una situación muy importante a destacar en estos libros. La verdad es que no solo somos personas que estamos intentando encontrar perspectivas novedosas para entender la situación ambiental, la situación comercial, la situación de la guerra, la situación que tiene que ver incluso con el empleo. Cada uno de estos textos recurre a la constante formación y al bagaje que existe para entender estos problemas
con condiciones que se van generando en el tiempo y en el espacio. Es una situación fundamental porque también corresponde al mismo proceso de formación que nosotros hemos tenido. No está acá el doctor Hernández Vela, pero me parece importante destacarlo. Si bien es cierto, la idea casi siempre que se atañe cuando somos personas jóvenes, que ahora ya no sé, porque todos nos dicen que fue mi profesor y entonces uno ya se siente más viejo, pero en realidad es que cuando uno piensa en que en general se trata de perspectivas que intentan ser novedosas, la realidad es que hay que asumir que también es cierto que son perspectivas que se construyen a partir de los docentes que nos formaron, de sus visiones del mundo, de las construcciones metodológicas que nos enseñaron y que nosotros seguimos revolucionando y que intentamos poner en práctica. Y esa es la tarea con la cual me parece estas obras van hacia ustedes, porque ustedes no son espectadores y los lectores no queremos que sean espectadores. De alguna manera se trata de seguir revolucionando, así como nosotros intentamos hacerlo, cada uno de esos pensamientos y cada una de esas metodologías y cada uno de esos conceptos, porque de alguna forma lo que aquí está presente es el fruto colectivo de años de trabajo que se refleja en textos finales. Es por eso que encontramos artículos que van a atacar el problema, por ejemplo, de la guerra, con una visión muy contemporánea para entender a la guerra como un negocio de privatización de mercado, o que van a entender a la situación del comercio en su fase, digamos, más globalizada, que es la condición del comercio electrónico, del comercio que ya no podemos siquiera ver en una condición tan tangible, pero que de alguna manera se sustentan o se enraizan a una situación histórica. Eso me parece muy interesante en estos volúmenes. Se trata de entender problemas contemporáneos para entender cómo estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos, pero siempre entendiendo las vicisitudes del pasado. Y esa dimensión me parece fundamental porque entrelaza cada uno de los artículos. Si bien es cierto, esto es un gran abanico de opciones, la realidad es que entre ellas también encontramos diálogos y encontramos muchas fuentes que se pueden ir tejiendo poco a poco entre los diferentes autoras y autores. El segundo elemento que me gustaría destacar sobre todo tiene que ver con algo que también ya se comentaba, que es la perspectiva crítica. Si bien es cierto, esto se escucha mucho dentro de las relaciones internacionales y sobre todo dentro de cualquier libro que presentamos de decir que es crítico, la realidad es que eso resulta mucho más difícil de lo que se puede decir. ¿Por qué? Porque la criticidad no implica la crítica en términos de decir que algo está mal o ver qué es lo que de alguna manera no estamos de acuerdo. La criticidad implica un trabajo metodológico sustentado, un trabajo que se construye poco a poco a partir de eso que vamos aprendiendo. Y por lo tanto, la criticidad no se queda simplemente en evidenciar aquello que no resulta adecuado, sino en construir diques para intentar proponer ciertas situaciones hacia lo que encontramos. También es cierto, y me gustaría decirlo, que si ustedes leen estos libros, y yo espero, encuentren muchas más preguntas que respuestas, porque la verdad es que los autores siempre que escribimos intentamos eso. Si encontráramos respuestas, pues la verdad es que no sé si escribiríamos tanto, y más que nada estaríamos haciendo esas propuestas en otro lado. Pero la realidad es que acá las respuestas ayudan sobre todo a construirse en colectivo. Las preguntas son las que empezamos a plantear y nos ayudan a ir poco a poco descifrando y vislumbrando cada uno de los elementos que están presentes en estos temas de reflexión. Y vuelvo a cada uno de estos problemas. Hace un ratito se mencionaba el artículo que escribió Héctor justamente sobre el supremacismo blanco y sobre la condición histórica que tiene, pero también tan actual que va a tener, sobre todo de cara a las próximas elecciones, hacia las situaciones que están presentes por la situación del pleno empleo, las condiciones del empleo, como uno de los ODS dentro de esa gran agenda de desarrollo sostenible. Cada uno de esos elementos está presente como una situación que nos ayuda o nos invita a pensar en que lo que encontramos frente a nosotros es un problema complejo, con una diversidad de elementos, con una multiplicidad de aristas, y que por lo tanto necesitamos que todas y todos los lectores puedan involucrarse en esa definición del problema. Decía Boaventura que en realidad, en términos de las condiciones, la situación a veces implica no solo dar respuestas al problema, sino también entender y definir el problema, porque esa es la mitad del camino. Y esa es una situación muy importante, es una condición que a veces nos arrebatan, porque nosotros vamos atacando problemas que ya están definidos. En este sentido, estos libros plantean una disyuntiva sobre cuál es el verdadero problema. ¿Qué entendemos nosotros por estas nociones que están presentes en nuestra disciplina y que, por supuesto, intentamos poco a poco ir desentrañando? Y por último, como una tercera dimensión, me gustaría de alguna forma invitarles a
hacer estas lecturas, porque sin duda alguna, creo que uno de los problemas más constantes, y acá me digo sobre todo a quienes estudian relaciones internacionales en el nivel de la licenciatura particularmente, es cuando nos preguntan ¿y cuál es el tema de tu interés? Y la verdad es que eso representa una problemática en primer semestre y a veces hasta octavo semestre, y eso sigue siendo una situación muy complicada de definir cuál es mi tema de interés, porque eso no se encuentra simplemente en una dimensión de que un día nos llega de golpe y entonces ya entendemos que mi tema de interés era cuál o tal. La realidad es que los temas de interés se conforman justamente como nosotros intentamos conformar acá poco a poco nuestras reflexiones. Y por lo tanto, lo que de alguna manera considero que es muy importante y muy valioso con estas obras, que son un abanico de opciones, es que en realidad ustedes encontrarán perspectivas muy diferentes, teóricas, metodológicas y conceptuales, para analizar problemas que pueden ser diferentes en algunos puntos, pero que también se interconectan. Y es ahí donde sin duda algunos ustedes podrán encontrar algunas situaciones que les puedan llamar la atención. A lo mejor encontrarán aspectos que ustedes están completamente de acuerdo. A lo mejor van a acabar el libro y van a decir yo no estoy de acuerdo en nada y yo no sé por qué leí esto, pero aún así ustedes habrán encontrado una dimensión que seguramente les servirá para irse formando e ir contando eso que les apasiona. Porque finalmente esa es la tarea que nosotros nos proponemos cuando escribimos, o me parece intentamos muchas y muchos de nosotros. La idea de transmitir aquello que nos apasiona con la intención de seguir sumando personas para que en conjunto podamos ir construyendo esas reflexiones y análisis. Finalmente, los libros en esta situación general lo que ofrecen es ese abanico, es esa multiplicidad de elementos que nos ayudan a entender la realidad de una manera muy compleja. Y de manera particular, lo que yo escribí en estos libros tiene esa dimensión. Uno de los artículos es en colaboración justamente acá con la maestra Jennifer, que habla sobre la situación de las COP o la posición de las COP del gobierno de los Estados Unidos y la situación de la política energética en México. Si bien yo sinceramente espero que lo lean, más bien que decir que lo voy a contar, la realidad es que en cada uno de esos elementos, en cada uno de esos textos, la reflexión o la invitación de la reflexión es que ustedes se sumen y puedan buscar también en conjunto con todos aquellos que están trabajando la temática soluciones a un problema que sinceramente no tiene solo una perspectiva y que cada vez resulta más complejo y que cada vez se vuelve más difícil y que hoy estamos enfrentando escenarios en términos de cambio climático que nos conducen hacia el colapso. Quien quiera que diga que no va hacia allá, pues en realidad habría que enseñarle las propias definiciones del IPCC. Pero las condiciones a las cuales estamos recurriendo implican pensar la disyuntiva desde una dimensión distinta, desde perspectivas nuevas ancladas a la historia, desde perspectivas críticas sustentadas en teoría y metodología, y desde una dimensión que sin duda alguna quienes escribimos acá, quienes reflexionan cuando leen este libro, podríamos ir construyendo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Sin duda, parafraseando un poquito a la doctora Hernández Vela, que me encanta utilizar esta frase, el contenido de cada uno de los textos de los artículos que contienen es provocador, ¿no? Está lleno de provocaciones para su continuidad, su debate y, en el mejor de los casos, para su profundización de cada uno de las temáticas que se abordan. Finalmente, el doctor José Peña Llanes nos va a ilustrar un poquito su perspectiva acerca de estos dos tomos. El doctor es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAH, y candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Públicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Estudios en Relaciones Internacionales, igualmente que licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También se desempeña como profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y también en la Universidad Intercontinental se desempeña como docente de la licenciatura de Derecho adscrita a la Dirección Divisional de Ciencias Sociales, en Ciencias Sociales. Es asociado fundador del Instituto de Política y Gobernanza, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la CONEXI, y también miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el AMEI, y columnista invitado del periódico 24 Horas. Su trabajo de investigación se ha centrado en el estudio de las diferentes etapas del proceso de integración de la Unión Europea, en el desarrollo de la crisis económico, financiera, política, social e institucional de dicho bloque regional, y también en los regionalismos latinoamericanos y en la relación México-Estados Unidos, y
y Estados Unidos, Unión Europea, así como los temas vinculados a la administración pública, el derecho internacional público y los derechos humanos. Doctor, adelante. ¿Qué tal? Un gusto saludarles a todas y a todos los que nos acompañan esta tarde a través también del Facebook del seminario. Es un gusto saludarles a la lejanía, enviarle un saludo al doctor Edmundo Hernández Vela, profesor emérito de la máxima casa de estudios. Eso es importante mencionarlo, agradecerle la invitación para participar en el 12º tomo de Paz y Seguridad y Desarrollo, y también desde luego a mi queridísima amiga la maestra Valeria Olvera por también invitarme, por aguantarme, porque soy una persona muy, ¿cómo se podría decir? Muy insistente, ¿no? Me ha funcionado, solo así se logran las cosas. Saludar también a Marco, a César, un gusto acompañarles esta tarde, y pues me siento muy honrado de participar el día de hoy en la presentación de estos volúmenes. La diferencia de César, yo sí les voy a hablar de mi capítulo, ¿sí? Pero está muy bien, porque ustedes dos hablaron de los dos tomos y yo solamente les voy a dar una probada, ¿no?, de lo que yo escribí, para que sea un aliciente para que todos compren los libros y los lean y después nos critiquen o nos comenten constructivamente. ¿De acuerdo? Entonces, el tema que yo decidí tratar en el artículo que se incluye en este 12º o 12º volumen creo que es fundamental. No solo lo ha sido en la construcción histórica de México contemporáneo, sino lo va a ser por siempre, y me refiero a la diversificación comercial de México. Quisiera exponerle brevemente los argumentos centrales del artículo, y en ese sentido considero que la política de diversificación comercial de México ha perdido eficacia de manera progresiva, sobre todo por la convergencia de dos decisiones políticas, una del pasado y otra del presente reciente, que han generado un escenario de incertidumbre. En primer lugar, la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se comprometió, al margen de su política para incrementar un liderazgo internacional y diversificar las relaciones internacionales del país, a negociar, o más bien renegociar de manera simultánea, acuerdos con América del Norte y Europa, y suscribir acuerdos bilaterales sin tener una visión clara del rumbo que tenía que tomar la política exterior del país, y sin priorizar al momento de elegir con quién se estrecharía y o establecería una relación que fuera más allá de los contactos diplomáticos. En segundo lugar, la administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, asumió una postura sobre la diversificación comercial que parecía ser contraria a la postura de la administración pasada, pues además de calificar de indiscriminada la apertura comercial de los sexenios anteriores, se le acusó de no haber diseñado una estrategia comercial hacia el exterior. Pero la realidad demuestra que los esfuerzos diplomáticos de la administración actual continúan centrándose en fortalecer los vínculos económicos con actores estatales tradicionales como Estados Unidos y Canadá, y desde luego la Unión Europea. Desde hace muchos años, especialmente desde la adopción del neoliberalismo como política macroeconómica, comenzó un esfuerzo excesivo por lograr insertar al país en la economía y el comercio globales, buscando colocar las exportaciones del país en nichos de mercado que representaron una mayor oportunidad para aquellas personas que inicialmente se dedicaban a la producción de bienes agrícolas. Se dejó atrás un momento histórico de la historia, valga la redundancia, el desarrollo económico del país. ¿Por qué? Porque se dejó de lado la sustitución de importaciones, y en su momento el gobierno de Miguel de la Madrid, y posteriormente el gobierno de Carlos Salinas de Gortari sentaron con fuerza las bases para la puesta en marcha de una política comercial de crecimiento hacia el exterior. La entrada de México al GATT en 1986 y la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso TLCAN, que entró en vigor en 1994, marcaron el inicio de una verdadera estrategia de diversificación comercial que, a pesar de cualquier esfuerzo realizado por los gobiernos, se ha concentrado básicamente en Estados Unidos, al grado que hoy sabemos es nuestro principal socio comercial, y no es fortuito que nuestro comercio con ese país represente aproximadamente el 80% del total de nuestras exportaciones. De manera complementaria, con el objetivo de maximizar los beneficios de las políticas neoliberales de apertura económica, fue necesario que se adoptaran políticas internas de ajuste estructural. Era imposible adoptar una política macroeconómica
totalmente diferente a las políticas económicas anteriores sin hacer los ajustes al interior del país. Pero ¿cuál fue el problema con la adopción del neoliberalismo? Que el neoliberalismo no se adaptó a la condición o a la realidad del México de ese entonces, sino que se adoptó de manera tajante con todos los efectos negativos que ello propició. Destacan las políticas de apertura comercial, de disminución de los costos de transacción, así como la procuración de las instituciones que facilitaran la creación de mercados antes no existentes. Esta euforia neoliberal y aperturista propició que México suscribiera múltiples tratados de libre comercio, logrando ser durante mucho tiempo el país que más tratados de libre comercio había suscrito de todos los países del mundo, superado apenas hasta hace algunos años por Chile. Sin embargo, este camino no ha estado exento de desafíos y la dependencia de mercados específicos como Estados Unidos y Canadá ha planteado preguntas, porque como bien decía César en su intervención, en estos artículos no solo tratamos de proporcionar información sustentada en hechos reales y comprobados, sino también hacemos preguntas constantes para generar la atención del lector y de la lectora y eventualmente invitarles a que investiguen un poco más a fondo estos temas. La pregunta es que si hemos diversificado realmente nuestro comercio exterior. Al detallar los tratados firmados, vemos una rica historia de cooperación y ambición. Sin embargo, el análisis de los datos de comercio y de inversión extranjera directa revela una complejidad adicional. Aunque estos tratados han incrementado, nuestro comercio exterior sigue básicamente en la misma tónica que hace 20 años. La pregunta también es si hemos aprovechado estos tratados al máximo para fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. México ha firmado muchos tratados de libre comercio, no solo con Estados Unidos y Canadá, sino con la Unión Europea, con la Asociación Europea de Libre Comercio, con Uruguay, con Japón, con Chile, con la Alianza del Pacífico, con Centroamérica y más recientemente el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que le permitirá a México colocar sus exportaciones en mercados nuevos o mercados en los que poco se había explorado, como Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. No obstante, si nosotros analizamos todos estos tratados de libre comercio en las cifras que han arrojado desde su entrada en vigor hasta finales de 2020, pues veremos que solamente el TELCAN, ahora TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con Japón son los que más beneficios han traído a México, y no a México, digamos, en términos amplios, sino solamente aquellos sectores productivos que han tenido un mayor apoyo del gobierno y por lo tanto aquellos agentes dueños de los medios de producción que les han permitido tener una mayor inserción en el comercio internacional. Me viene a la mente una tercera pregunta: ¿por qué no ocupan los primeros lugares los acuerdos de libre comercio con los países latinoamericanos? Si nosotros analizamos el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual y analizamos el plan de la Secretaría de Relaciones Exteriores, veremos que el grueso se lo llevan Estados Unidos, pero también América Latina. Sin embargo, se ha debilitado el potencial que tiene América Latina y es complejo hacer generalizaciones sobre la eficacia y la eficiencia de los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque cada uno ha tenido resultados específicos, porque pues unos llevan más tiempo vigentes que otros, el nivel de regularización de las mercancías y la desgravación arancelaria ha sido diferente. Pero si nosotros leemos este texto y textos que se han escrito posteriores, veremos que hay muchas condiciones que no le han permitido a América Latina ser un socio estratégico de México. La voluntad política de los gobiernos tendría que ir acompañada de un proyecto concreto para generar crecimiento y desarrollo económicos a partir de la diversificación comercial, forjando capacidades internas mediante la innovación y el desarrollo tecnológico. Pero cuando nosotros vemos los presupuestos anuales que se aprueban, veremos que educación y tecnología son los rubros que menos porcentaje del PIB se le destina. Estoy por concluir. En conclusión, la política de diversificación comercial de México es un tema multifacético que requiere una estrategia clara y coherente. Deberíamos aspirar no solo a aumentar el número de socios comerciales, sino también asegurar que estos vínculos comerciales contribuyan de manera significativa a nuestro desarrollo económico.
Antonio Basol, que es un profesor de la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios, concluye lo siguiente: una conclusión superficial conduciría a afirmar que la política de suscripción y administración de tratados de libre comercio ha satisfecho sus propósitos. Si solo se pretendiera aumentar las exportaciones, sería correcta esta afirmación, pero si de lo que se trata es de estimular el crecimiento económico, entonces no ha servido para nada, porque en México será el insólito caso de que se crecía más cuando se exportaba menos. Ya lo dice una canción del grupo ABBA, ¿sí? El que mucho abarca, poco aprieta, y siempre el ganador es el que se lleva más y el perdedor es el que se queda al margen. Y México lamentablemente se ha ocupado esta segunda posición. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. De esta manera queremos agradecer nuevamente la presencia de cada uno de ustedes en esta presentación, asimismo la participación de cada uno de los presentadores, por sus palabras, por esta forma de invitarles a que se acerquen a las obras y bueno, justamente la forma de hacerlo es que se acerquen y que compren cada uno de los obras, ¿no? Pero es importante, sabemos que será de mucha utilidad y en una de esas, como lo comentó el maestro César, encuentran un tema de tesis que están estudiando la licenciatura o un tema en el cual quieran profundizar a futuro. Entonces, les agradecemos nuevamente el nombre del doctor Hernández Vela Salgado, director del seminario de estos proyectos y también de cada uno de nosotros, les damos las gracias por esta tarde y